En medio de la soleada tarde, el pastor se quedó frío. No había caminado cuando mucho 10 metros, oiga. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que voy viendo, donde iba caminando, que voy viendo un pedazo así, mire, grande, como sería del avión, pues ¿de qué más podía ser? Sí. Y más me sorprendió, oiga, Chihuahua, ¿y esto? Le vi de muchos tornillitos, le dije, pero no me atreví a tocar nada, absolutamente nada, no. Más que nada, y como que me dio temor a mí. Apenas se repuso del miedo, Víctor emprendió carrera sierra abajo, rumbo a su pueblo para contarle a las autoridades lo que acababa de encontrar. Eso fue a las 4:20 de la tarde y de inmediato el rescate se concentró en el lugar indicado. Cuidado. Gracias, jefe. En el punto en donde impactó el avión dejó una huella de fuego, de roca carbonizada y nada más. Todos los elementos vuelan hacia la cañada contraria. Entonces el avión completo, vaya, lo que quedó del avión esparcido estaba en absolutamente toda la parte de esta cañada y en el fondo de la cañada. Debido al silencio de la madrugada, el impacto se escuchó con más fuerza y a mayor distancia. En sitios lejanos del lugar del accidente, el estruendo del choque despertó a más de uno. Yo oí ese trueno, yo pensaba que era trueno de agua. Y me dice mi hijo que no. Entonces me levanto y le digo yo a mi nuera, digo, fíjate que oíste un trueno, dice, no oí nada. Digo, fíjate, si no fue un trueno de agua, ¿por qué no fue trueno de agua? Digo, fue alguna bomba que aventaron. Los primeros rescatistas, policías y militares que llegaron al lugar de los hechos quedaron absolutamente perplejos con lo que encontraron. Piezas esparcidas entre la montaña, metidas en los árboles o escondidas entre las piedras. Pedazos de los vestidos que la diva había lucido la noche anterior. Restos de cuerpos irreconocibles dispersos en muchos metros a la redonda. Eran una cantidad de miles de pequeñas piezas. La más grande cabía en un par de manos, una mano. Era realmente un impacto a tal fuerza que quedó hecho miles de piezas y eso creo que realmente fue una de las cosas que más nos sorprendió. Esas miles de partes dificultaron las labores de rescate. Por lo escarpado de la ladera, la extensión del área y la angustia por terminar una tarea de la que estaban pendientes sobre todo los fanáticos de la ribera que seguían sin saber qué hacer cuando se muere una dama. Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas, suelten por mí mariposas, apláudanme con sus palmas, porque aquí es como celebran cuando se muere una dama. En un accidente de esta magnitud, la pregunta que más duele es una: ¿los pasajeros se habrán dado cuenta de que iban a morir? Según las investigaciones, en este caso la agonía habría durado poco menos de 30 segundos y la muerte fue instantánea. Sí, porque se dice que la aeronave cayó en picada desde unos 28.000 pies de altura y pudo alcanzar una velocidad superior a las 600 millas por hora hasta que se estrelló. A esa velocidad es muy probable, como decías, que hayan perdido el conocimiento antes del impacto. Ya regresamos. Pertenencias que, como veíamos, quedaron regadas por todas partes de la montaña. Sí, Félix, precisamente entre lo que encontraron estaba el famoso vestido rosa. A los fans parecía que los habían noqueado. Lloraban desconsolados. Algunos no podían ni siquiera hablar. Para ellos, para muchos, Jenny era una gran amiga a la que se había perdido para siempre. En su casa paterna en Lakewood, California, la conmoción fue total. Sus padres, sus 3 hermanos y los cercanos a la familia se miraban entre sí y pasaban de la incertidumbre al desespero tan rápido como iban llegando los periodistas a registrar el hecho. En todo caso, aunque estaba confirmado el hallazgo del avión, la familia seguía aferrada a un milagro. 95% es malas noticias.
pero el 5% todavía existe allí porque no tenemos ningún cuerpo de Jenny. Mientras los hermanos intentaban dominar su dolor frente a las cámaras, poco a poco los fanáticos iban llegando para corear canciones, poner altares, encender velas, compartir oraciones alrededor de la casa de doña Rosa y don Pedro Rivera. Es tan fuerte sobre mí. Como si estuviera saldando sus cuentas, 9 días atrás, Jenny había viajado a Texcoco, en el Estado de México, para reconciliarse con su hermano Lupillo, después de una pelea de casi 7 años. Pero poco le duró a Lupillo el regocijo de esa reconciliación. No estamos pasando un momento fácil. Les doy las gracias a todos ustedes por las preocupaciones de mi hermana, de sus compañeros del avión. Todos seguían esperando las noticias que nadie quería oír antes de viajar a Monterrey. El milagro que esperaban jamás llegó. Y en cambio, la trágica noticia terminó por confirmarse. Domingo 9 de diciembre y estas son las principales noticias. Atención, completamente destruido, aparece el avión en que viajaba la cantante grupera Jenny Rivera. Los cuerpos de rescate habían encontrado los restos de Jenny y los demás ocupantes tras casi 2 días de búsqueda. La noche del 10 de diciembre los trasladaron a la morgue en el Hospital Universitario de Monterrey. Lupillo, Pedro y Juan Rivera, junto con los familiares de las otras víctimas fatales, viajaron a la capital regia para identificar a sus deudos. La fanaticada de la diva también lloraba su muerte en cada rincón del país. Creo yo que con una oración que tengamos cada uno de nosotros, cada fan de ella, tanto como de Lupillo, sabremos que ella está en el cielo, una estrella, como ella siempre, una paloma que va volando en el cielo. Sumida en su propia tristeza, Cintia Rivera, la hermana del publirelacionista de la cantante, contó lo difícil que resultó el momento de la identificación para las familias. Pero imagínate si para mí ha sido difícil lo que ha sido para ellas. O sea, a la mamá de Gigi no la encontrábamos porque Gigi no vivía en casa de la mamá. La esposa del licenciado Macías nadie la conocía, entonces fue muy complicado. Entonces en Monterrey tú no sabes la unión que logramos. Nada fue fácil, ni el rescate en la montaña, ni la búsqueda, recolección e identificación de partes, ni mucho menos el difícil y doloroso reconocimiento. Fue profundamente triste. Fue probablemente el proceso más difícil. Verles querer recorrer todo, en verdad asombrados, asustados, y en el camino encontrar pequeños objetos y detenerse a llorar. El jueves 13, las autoridades entregaron a los familiares los restos de las 7 personas. Los Rivera decidieron cremar a Jenny en una funeraria local y después condujeron sus cenizas al aeropuerto en una carroza que el mismo Lupillo manejó. Y allí, en un avión privado, la gran señora voló por última vez al lado de sus hermanos rumbo a casa. Está aterrizando justo en estos instantes, estamos en vivo